Llegamos a Sri Lanka desde Singapur. El reloj marca la 1:30 de la mañana, una hora en la que todo el mundo duerme. No era plan de ponerse a buscar alojamiento en ese momento, así que un taxi nos dejaría en el hotel en unos minutos. Nos quedan unas pocas horas de sueño, ya que a la mañana siguiente el tren hacia Anuradhapura sale a las 10 de la mañana. El viaje estaba planeado para ir de mochila, buscando alojamiento y transporte según fuese discurriendo el viaje, pero al final el destino quiso que nuestra visita a Sri Lanka fuera más relajada de lo esperado. Un ajuste en el precio y tenemos transporte privado. En el trayecto de unos 200 kilómetros hasta Anuradhapura tuvimos nuestro primer contacto con el país. Paramos en diferentes puntos a lo largo del recorrido, que duró más de 5 horas. Varios templos y lagos no nos haría muy pesado el trayecto. De entre ellos destacamos el Gran Buda de Aukana, de 13 metros de altura. Varios adelantamientos y un sinfín de tuk-tuks nos recordaría que estábamos en el adorable caos circulatorio de Asia. Anuradhapura está dividida entre la ciudad nueva y la ciudad antigua. Normalmente, el viajero que la visita viene a conocer los restos arqueológicos de la que fuera primera capital de Sri Lanka. Es desde aquí donde se fijó al budismo como la principal religión del país, lo que generó la construcción de monasterios, templos y dagobas. Es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Después de visitar templos y dagobas, llegamos al árbol de la iluminación, el espacio más sagrado de Anuradhapura. Sri Mahabodhi, el árbol que creció hace más de 2000 años desde un esqueje del considerado como auténtico árbol de la iluminación y donde Siddhartha derrotó al demonio Mara, alcanzando la verdad de la existencia y pasó a ser Buda. Este fue el primer impacto que tuvimos en este país. Monjes con sus túnicas color naranja, mujeres, ancianos, niños, todos se dirigían hacia el árbol, bajo un sol que nos castigaba con dureza, y de los labios de todos ellos no dejaban de emanar oraciones. තනිකොම වුරුදෙනෙත පුරා උණු කඳුලෙලි රුරා ගියා ඔබ නැනෙත් මානේ හමු වේවිද ආයේ තනිකොම වුරුදෙනෙත පුරා උණු කඳුලෙලි රුරා ගියා ඔබ නැනෙත්. Una dagoba es, en Sri Lanka, lo que en la India, en el Tíbet o en Nepal se conoce con el nombre de stupa. Son monumentos de origen funerario. La dagoba consta de 3 partes: la plataforma sobre la que se eleva y que se corresponde con la parte terrenal. A continuación, la parte semiesférica
se corresponde con la parte celestial y por último, la parte más alta es la divinidad. De esta forma se traza un camino hacia el nirvana y siempre se ha de recorrer siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Cerca de esta dagoba se encuentra otra más pequeña, Tuparama. Es del siglo III a.C. y está considerada la dagoba más antigua de Sri Lanka. Cómo no, también nosotros hicimos el camino siguiendo las agujas del reloj y acompañados por los fieles que nos miraban entre sorprendidos y respetuosos con nuestra presencia. Algunos grupos de fieles, desafiando al sol y al calor, estaban sentados en el suelo y con sus manos unidas y pegadas a sus cabezas elevaban sus plegarias. Por la tarde, cuando el calor no castigaba con tanta fuerza, fuimos a Mihintale, a pocos kilómetros de Anuradhapura. Una colina de casi 1000 escalones nos aguardaba. En el ascenso estábamos acompañados por multitud de langures, atentos a nuestros gestos en busca de algo de comida. Anuradhapura dejaría de ser la capital y caería casi en el olvido, preservando así sus monumentos. Polonnaruwa pasaría a ser la nueva capital. Todo esto promovido por las luchas entre los tamiles de la India que empujaban a los ingaleses hacia el sur. Al norte de la ciudad nueva se encuentra el complejo arqueológico que se reparte por unos 8 kilómetros y es también Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Polonnaruwa es uno de los 3 grandes hitos del triángulo cultural de Sri Lanka, junto a Sigiriya y Anuradhapura. La piedra de luna es un detalle muy particular de la arquitectura singalesa. Solamente se encuentran estas piedras en las antiguas ciudades imperiales, como Polonnaruwa y Anuradhapura. Es una piedra que tiene una forma de media luna y está colocada a la entrada de los templos, antes de la escalera, como un lugar donde quitarte los zapatos antes de pisar el templo sagrado. Simboliza la samsara, el ciclo sin fin del renacimiento y la vía hacia la libertad. Las visitas se han de hacer siempre descalzos, menos mal que permiten los calcetines. Caminar por la piedra caliente de la dagoba Ramkot Vihara, aún con calcetines, se hace difícil. El Parque Nacional de Minería tiene una de las poblaciones de elefantes más importantes de Sri Lanka. Recorrimos parte del parque en un jeep, a ratos de pie y a ratos sentados cuando se movía demasiado. Nos acercaría considerablemente a los elefantes, que se mueven con total libertad. La roca de Sigiriya es otro de los lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Hay que subir sus 370 metros para contemplar uno de los mayores reclamos de la roca, sus frescos plasmados en un repecho de la montaña y que muestran unas ninfas con el pecho descubierto. La ascensión es dura, pues el calor aprieta con fuerza. En la cima, una fresca brisa nos ayuda a recuperar el aliento. Las cuevas
de Dambulla son las más espectaculares de Sri Lanka. Hay 5 cuevas con 150 estatuas de Buda y cientos de pinturas perfectamente conservadas desde el siglo I de nuestra era. La segunda de las cuevas es la más grande. En su interior todo es paz, silencio y solemnidad. No queda resquicio que no esté decorado con pintura o con una figura de Buda. Llegar a las cuevas nos exige subir una empinada escalinata de ardiente piedra, suerte que solo nos tenemos que descalzar a la llegada a las cuevas, aunque los fieles que ascienden lo hacen descalzo. La bajada se diría más entretenida. Los vendedores aguardan en cada rellano y nos siguen con la intención de que compremos algo: camisetas, cajitas de madera, collares. Llegamos a Kandy y un aire diferente se respira. Por un lado, su aspecto colonial pero budista, por otro, su altura. Cuenta con un estanque de más de 3 kilómetros de perímetro, siendo muy agradable el pasear por su orilla. En las aguas se reflejan las montañas que rodean a la ciudad, así como el monasterio más célebre y visitado, el del Diente de Buda. El tráfico es numeroso y, como no, caótico. El monasterio del Diente de Buda está literalmente tomado por los fieles. Todos quieren entrar en uno de los lugares santos del budismo más importante del mundo. Nos metemos en el río de peregrinos y con ellos hacemos la visita. Pasamos por varias salas hasta llegar donde se encuentra la reliquia. Todos, con las palmas de las manos juntas, van caminando y rezando. Una vuelta a la reliquia y para afuera. Algo apurado consigo obtener una foto. En el exterior se hacen ofrendas por todos lados. Kandy es la segunda ciudad en importancia administrativa y económica de Sri Lanka. A poco más de 500 metros de altura, Kandy nos ofrece un clima más fresco que el de las zonas costeras y nos prepara para la bajada de temperaturas que nos deparará la zona alta del país. Es una ciudad tranquila y apacible, llena de bellos lugares que nos recuerda la parte más ancestral del país. Ponemos rumbo a Nuwara-Eliya, ciudad situada a 1800 metros y donde los británicos establecieron sus fincas y sus casas de campo, pues su clima es más fresco y similar al de su madre patria. La carretera es estrecha y con bastante tráfico, pero nos ofrece a cambio fantásticas vistas sobre las plantaciones de té. Durante la ruta pararíamos varias veces y en una de estas paradas vemos a las mujeres recogiendo las hojas de té. Una de
las paradas coincidió con el momento de las oraciones en el monasterio de Hanuman, el dios mono. A mi mente vinieron las escenas de Indiana Jones y el templo maldito. Aquella escultura de varios metros de altura, la música estridente y los fieles con sus ofrendas y oraciones fue todo un espectáculo. En las cascadas Ramboda todos se divierten, niños y adultos. Se bañan, hacen la colada, juegan. En varias ocasiones nos invitan a bañarnos con ellos. Visitamos la factoría Bluefields Tea Garden, donde nos explicaron con todo detalle los distintos puntos por los que pasa el té desde que llega a la factoría. Primero nos enseñaron qué hojitas de la planta eran las idóneas para recolectar. A continuación, pasamos a ver unas enormes máquinas de secado, donde permanecen un mínimo de 2 días. Vimos cómo las hojas ya secas pasaban por unos rodillos y por un proceso de fermentación antes de ser por fin clasificadas y empaquetadas en grandes sacas que se envían al extranjero, sobre todo a Inglaterra, para que luego marcas con renombre internacional se ocupen de ponerle las etiquetas. El paisaje, de tierras onduladas, está por completo inundado de la planta más preciada de Sri Lanka. Las tierras altas, como se le conoce a esta zona, es un auténtico mar de plantas de té, y a lo lejos se ven puntitos en movimiento, que no son otra cosa que las mujeres tamiles en plena labor de recolección. Hace más frío que en el resto del país y por primera vez en el viaje tenemos que ponernos los abrigos. Vemos a la mayoría de la gente bastante abrigada. El ambiente es totalmente diferente a lo visto hasta ahora. Una fina lluvia nos acompaña en nuestra visita a la ciudad y al final de la tarde descargaría la tormenta. Después de pasear por su mercado, entramos en un supermercado a curiosear qué tipo de productos ofrecían. Hay de todo lo necesario, aunque algo desordenado para nuestras costumbres. Nos llevaríamos un par de paquetes de galletas para el tren. Ya de camino hacia el sur de la isla y dejando atrás a Nuwara Eliya, nos encontramos con el templo hindú de Sita Amman. Nos reciben con cordialidad y nos acompañan en la visita. Un trayecto de 8 kilómetros por una carretera impracticable nos deja en la estación de trenes de Nanuoya. Desde el tren, el paisaje hacia la ciudad de ella es espectacular.
මිහිරි මතකේ සැරිසරා නුඹ නවාතැන් ගෙන දැසේ En ella hacemos un agradable paseo por las vías del tren, aunque al final nos sorprendería la lluvia y acabaríamos empapados. Los chubasqueros se quedaron en el coche. El paisaje a lo largo del trayecto es espectacular, desde lo que vemos a lo lejos hasta lo que vemos a los lados de las vías. No es fácil caminar por las vías del tren. Y llegamos al sur, a la zona de playas de Mirisa. El clima se vuelve nuevamente caluroso. En las playas hay muy poca gente, es casi solo para nosotros. La gastronomía da un giro importante hacia el pescado. Ahora sería una continuación de playas y pequeños asentamientos pesqueros hasta llegar a la ciudad de Galle, aunque se pronuncia Gol. ඔබ මා හැර ගියදා නිතුමගේ හැඬුවා මතකයගෙන ඔබේ ආදරේ සොයලා ඔබ මා නමින් ගෙන ආපැතුම් බොඳ වී ගින් මේ සිත බිඳී. En la playa de Dahuata pasaríamos un buen rato entre los pescadores que se afanaban en preparar sus artes de pesca para salir con la subida de la marea y que les ayudaría a arrastrar sus pesadas naves al mar. Con curiosidad nos preguntaban de dónde éramos y a continuación, y sin miedo a equivocarnos, vendría: ¿tu equipo es Barça o Madrid? මතකයගෙන ඔබේ ආදරේ සොයලා. Aún se pueden observar los destrozos que provocó el tsunami de 2004. Pequeños grupos de casas semiderruidas y abandonadas. Nuestro conductor nos cuenta lo que ocurrió por esa zona. La ola llegó a descarrilar el tren que en ese momento pasaba. Las tropas holandesas se apoderan de una pequeña guarnición portuguesa en 1640 y transforman Gol en una potente fortaleza. Una muralla rodea la totalidad de la península. La fortaleza holandesa en el Océano Índico es codiciada por británicos, franceses, daneses y españoles. Con un buen sabor de boca, dejamos Gol y enfilamos la ruta hacia el norte. Colombo se encuentra a unos 120 kilómetros, pero varias paradas en el camino, el tráfico y el estado de la carretera alarga de forma considerable nuestra entrada en la capital. En el río Maduganga hacemos un trayecto en bote para visitar sus manglares y ver cómo se cultiva y prepara la canela. En la carretera manda el más grande, en este caso las guaguas de color blanco o azul, dos compañías que se disputan al pasaje. El que primero llega carga con más personas, por tanto hay que adelantar como sea.
hergiyada. Hicimos un alto en el camino a Colombo para visitar el Templo Godilla. Los fieles, sentados en el suelo o haciendo las ofrendas, llenaban el entorno con sus oraciones, a la vez que el incienso perfumaba el aire y el agua de las flores refrescaba el ambiente. Tenemos la impresión de que Colombo es una ciudad muy larga, rodeada de los típicos suburbios humildes, con un centro en el que se mezclan edificios coloniales con otros modernos y con un bonito paseo marítimo. Pero el tráfico es aún más caótico y el calor nos desanima a callejear. Nos alejamos de la capital. Vamos un poco más al norte, hacia la ciudad de Negombo. El destino lo elegimos por varias razones. Tiene una buena playa, está cerca del aeropuerto y tiene el mejor mercado de pescado de toda la isla. El haber contratado transporte privado el primer día de viaje ha causado que al final nos sobren 4 días. Días que tenía reservado por los posibles imprevistos o dificultades a la hora de los desplazamientos. ¿Y ahora qué? ¿Qué se puede visitar que esté cerca de Sri Lanka sin ser la India? Correcto, pues nos vamos 4 días a las Islas Maldivas. Un vuelo de poco más de hora y cuarto y ya estamos en Malé, la capital de las Maldivas. Un trayecto de 45 minutos en una motora y llegamos al que sería nuestro pequeño paraíso por 4 días. Las Islas Maldivas se encuentran al sur de la India, en el Océano Índico. Las islas son pequeñas y ninguna se eleva más de 2 metros del nivel del mar. Como si se tratara de un collar colocado a lo largo de una meseta submarina, estas 1.200 islas, de las que 200 no están habitadas, forman la República de las Maldivas. El turismo y la pesca sustentan la economía de las islas. La isla Tulagiri no tiene más de 300 metros de diámetro. En un corto paseo le podemos dar la vuelta. Todas mis expectativas sobre Sri Lanka han quedado sobradamente cubiertas, destacando sobre todo a sus gentes, siempre con una atenta sonrisa o una cara de extrañeza al verte, pero nunca con un mal gesto o expresión de rechazo. Si a esto unimos sus lugares históricos o de interés natural, su gastronomía y la seguridad que siempre respiramos, podemos decir, sin la más mínima duda, que Sri Lanka es todo un destino a tener en consideración para aquellos que se quieran acercar a los países de Asia. උණු කඳුලෙලි රුරා ගියා ඔබ නැනෙත් මා